Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en el que los estén escuchando. ¿Qué sigue? Sean todos bienvenidos a otro martes. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando. Sean bienvenidos a otro martes marciano aquí en Juno Podcast. Ahora sí me salió. Yo soy Raúl, estoy con Mike y hoy nos acompaña y va a compartir con nosotros este gran tema de las conspiraciones, uno de nuestros invitados muy especiales. ¿Más especiales? De hecho es nuestra primera invitada especial, y además es alguien a quien apreciamos mucho, queremos mucho, que además es la primera persona que probablemente escuchó este podcast y que lo escucha con regularidad. Es toda una experta en conspiraciones. Ella es conspirativa y cree en la Tierra plana. No, no es cierto. Ella es... Démosle la bienvenida. Hola. Hola. Me llamo Diana. Y creo en la Tierra plana. Así dijo, en serio, así. Y pues, ¿de qué va a ser el tema de hoy? Bueno, pues hoy es la continuación, es el capítulo 2 sobre teorías conspirativas. Estamos grabando esto, digamos, nos tardamos un poquito porque tenemos que ver lo de los invitados, sí. Pero les va a gustar. Quédense con nosotros. También nos está acompañando, no pueden verlo, pero nos está acompañando Romy, el gato de Diana. Saludos. Es reptiliano. Pero bueno, ¿qué les parece? Sí, empezamos. Es mitad lagartija. Guácala. Tiene cola de lagartija, si lo atacan se le desprende así. Comencemos ya. Bueno, pues, ¿qué les parece? Empezamos con la historia del día de hoy. Suena la DJ. Me gusta decir eso. No era la luz del sol con sus haces brillantes y la espléndida irradiación de sus rayos. ¡Oh, aguanta! Sonaste. Suena la DJ y sonó suena la DJ. Ok, corte, iniciamos. Otra vez. Chale. Desde el suena la DJ. Dale. Entonces empieza la historia. No era la luz del sol, con sus haces brillantes, y la espléndida irradiación de sus rayos, ni la claridad vaga y pálida del astro de la noche, que es solo una reflexión sin calor. No, el poder iluminador de aquella luz, sin difusión temblorosa, su blancura clara y seca, la escasa elevación de su temperatura, su brillo superior en realidad a la de la luna, acusaban evidentemente un origen puramente eléctrico. Era una especie de aurora boreal, un fenómeno cósmico continuo que alumbraba aquella caverna, capaz de albergar en su interior un océano. La bóveda suspendida encima de mi cabeza, el cielo, si se quiere, parecía formado por grandes nubes, vapores movedizos que cambiaban continuamente de forma y que, por efectos de la condensación, deberían convertirse en determinados días en lluvias torrenciales. Creía yo que, bajo una presión atmosférica tan grande, era imposible la evaporación del agua, pero en virtud de alguna ley física que ignoraba, gruesas nubes cruzaban el aire. Esto no obstante, el tiempo estaba bueno. Las corrientes eléctricas producían sorprendentes juegos de luz sobre las nubes más elevadas. Se dibujaban vivas sombras en las bóvedas inferiores de la cueva, y a menudo, entre dos masas enormes y separadas, se deslizaban hasta nosotros unos rayos notables con una intensidad tan clara que se nos hacía agradable. Pero nada de aquello provenía del sol, puesto que su luz era fría y no irradiaba ningún tipo de calor. El efecto era triste y soberanamente melancólico. En vez de un cielo tachándonos de estrellas, adivinaban por encima de nosotros aquellos nubarrones y una bóveda de granito tan pesada que en cualquier momento podría caernos encima, que nos oprimía con su peso, y todo aquel espacio, por muy grande que fuese, no hubiera bastado para una evolución del menos ambicioso de todos los satélites. Ese era, sin lugar a duda y temor a error, el centro de la Tierra. Ay, nanita. Y con esta historia damos comienzo y continuación con nuestro tema sobre las conspiraciones. Porque si recuerdan, y como Diana nos escuchó la vez pasada, hablamos sobre la Tierra plana. Entonces ahora queremos hablar un poquito
porque no investigamos mucho, sobre la Tierra hueca. Ahora, tiempo, antes de empezar. Este es un anuncio de nuestro patrocinador. Que no, creo que es el primer episodio que hacemos un segundo episodio, pues, o sea, una continuación. Y nos da mucho gusto porque, vemos que hay interés. Y segunda, estamos cerca de llegar a los las 300 reproducciones en Spotify, entonces no olviden escucharnos en Spotify. Oye, qué buena onda. Sí, síganos en YouTube, suscríbanse y compártanlo si les gusta. Y bueno, pues le damos al tema del día de hoy. Entonces, y si no también, y si no les gusta, pues también suscríbanse. Sí. Pero bueno, entonces, la Tierra plana es una cosa, es una teoría como muy famosa, ¿no? Pero nuestros queridos radioescuchas quizá no sepan sobre la Tierra hueca, que es como la contraparte, ¿no? Por lo que entiendo, el especialista aquí es Raúl. Sí, es algo así como una contraparte, y creo que, bueno, no sé, Diana, si ya has visto la película de Viaje al Centro de la Tierra, o tan siquiera escuchado sobre el tema. O sobre el libro. Sí, hace mucho tiempo. Entonces, básicamente es como la historia de que en algún punto alguien decidió como emprender un viaje porque encontró unos escritos antiguos que había un nuevo mundo dentro del mundo en el que habitábamos. Y que accesabas por Islandia, ¿no? Ándale, accesabas entre una isla que estaba en Islandia y como en la película de Atlantis, que tenías que encontrar un túnel. Ajá, que rapeleabas por un volcán, ¿no? Y entonces bajabas como al centro de la Tierra y pues ya, ¿no? Por eso se llama el libro El Centro de la Tierra y la película es El Centro de la Tierra, no tiene pierde. Sí, lo interesante es que te dicen que en esa época la evolución fue como más despacio. Uh-huh. Y aún existen como dinosaurios o como criaturas que habitaron el mundo antes que nosotros. Lo cual, cosas lagartescas. No sé si tiene mucho sentido, porque ¿por qué la evolución iría más despacio en el centro de la Tierra? O sea, bueno, no me explico, porque es como no te da la luz, no va tan rápido, o por qué, ¿no? Pero me acuerdo que en la película hay una escena donde de repente sale un tiranosaurio así enorme, y es como de, ¿what? ¿Por qué hay un tiranosaurio en el centro de la Tierra? Pero se supone que es porque la evolución va más lento, pero no entiendo por qué. Sí, nunca entendí eso. Pero incluso hay mapas, o sea, me gustó mucho porque hay mapas sobre cómo se vería el continente que existe en el fondo de la Tierra, en el centro de la Tierra. Porque además es como un pedazo de agua, ¿no? Con un continente. Ajá. ¿No? Pero aquí viene la parte interesante donde nuestra invitada especial del día de hoy, Diana Reptiliana, podría... Parpadea de lado. Ahorita no lo vieron, pero parpadea de lado. No, que esta es una teoría, ¿no? Como de que la Tierra realmente es hueca. Y yo he visto mucha gente en YouTube, pues no conozco a nadie, persona que la crea, pero en YouTube que dice como... es que para mí, si me dicen el centro de la Tierra es una masa de magma derretido que gira a miles de kilómetros por hora o a cientos de kilómetros por hora y crea vibraciones que luego hacen terremotos en la superficie de la Tierra y por eso se que te cae tu casa, dicen, me suena tan lógico que si me dicen está hueca, o sea, yo jamás lo he visto y ya no, pero estructuralmente no es lo mejor, no lo hagan hueco, palabra de arquitecto. Pero no, pero de aquí se desprende, por ejemplo, otra teoría que ya habíamos hablado, pero Diana nos comentó, y es muy curioso que hay gente que dice que los reptilianos viven en cuevas dentro de la Tierra, ¿no? ¿Es cierto? Bueno, eso está bueno. Pues, espera, antes de pasar a este tema, a mí se me hace muy curioso y hace años que no escuchaba, o sea, yo me acuerdo que cuando vi Viaje al Centro de la Tierra, o sea, yo no pensaba que era como que podía ser una teoría de que la Tierra es hueca. Simplemente fue como, ¡ay, qué increíble!, ¿no? Sí. Pero bueno, ahorita pasamos a este tema. ¡Ay, qué padrísimo esta hueca! Sí. Sobre los reptilianos, en realidad... Ha de estar chido que esté hueco. Sí. En realidad es un poco difícil abordar este tema y yo creo que todas las conspiraciones, porque en internet podemos encontrar absolutamente todo, pero pues no sabemos realmente cuál es la que todos creen. Pero encontré una página que decía, y cito,
Los reptilianos caminan entre nosotros, siendo los políticos una gran parte de esta raza. Así lo han asegurado varias de nuestras encuestas realizadas alrededor del mundo. Y dije, ¿qué tipo de encuestas? Se paran afuera de la si te preguntan, señor, ¿usted es reptiliano? Sí, y parpadea de lado. Y ya. Oye, entonces... No más, eso sería un montón sí, de mierda. está muy interesante y a mí se me hace algo muy raro porque dicen como, estos son los datos que tenemos, ¿no? Pero quién sabe quién los tiene, quién sabe quién los inventó, pero ahí están. ¿Qué es lo que se supone que los reptilianos provienen de la galaxia Draco, que tienen una tecnología muy superior a la nuestra. Órale. Y la raza draconiana aterriza en nuestro planeta con el fin de gobernarnos desde dentro. Wow. Bueno. Oye, qué bueno. Y es que yo no sabía qué esperar, pero ya he escuchado de alguien más, de un compañero que se llama Sergio. Hola, Checo, que no creo que me escuches. Saludos a Checo, te queremos. Saludos, Checo. Dice que los reptilianos nos quieren robar toda nuestra energía negativa y que por eso es que existen en el mundo. Y que iba de la mano con lo que él me había comentado antes. Ajá. Entonces, precisamente lo que decía es que la finalidad de los reptilianos no es otra más que gobernar a la humanidad, así, de fácil. Pero, ¿sabes qué es lo que se me hace muy curioso? ¿Perdón? Perdón, sí. Lo que se me hace muy curioso, por ejemplo, a diferencia de las películas donde llegan e invaden el mundo, no es como que quieran ser reptilianos gobernando el mundo, o sea, se hacen pasar por humanos gobernando a humanos. Es como de, ¿what? Técnicamente no lo lograron. ¿Es eso? Ajá. Que se hacen pasar por personas y se alimentan de la energía negativa. Y de los ejemplos más claros que se supone que, quién sabe, yo me imagino que los vieron parpadear de lado o que tienen una cola o algo. Estaban escondiendo la cola así en los zapatos. Angelina Jolie, Katy Perry, Obama y Trump. Mira, Angelina Jolie está bien. Entre otros. Angelina Jolie está bien porque no envejece, o sea, está como congelada en el tiempo, entonces quizá. Obama sí dio el viejazo, entonces no. La reina de Inglaterra, ella que es el más claro ejemplo sí, que todos. Sí me consta, yo la vi, me dijo un tío. Al parecer todos lo creen, ¿no? Y sí es cierto. Y todo esto, estuve investigando un poco de dónde salió porque dije, ¿a quién se le habrá ocurrido? Y es porque en Estados Unidos, que es como la madre de todas las conspiraciones, un señor que se llamaba Warren Buffett, algo así, estaba en California buscando oro y tenía unas máquinas que detectan oro, ¿no? Y resulta que en una de esas encontró unos túneles que según lo llevaron a una civilización totalmente diferente, pero que estaba debajo de la tierra y que tenían todo lo que han hecho plasmado en unas placas de oro. Y a raíz de esto salió en las noticias, o sea, en ese tiempo, no sé bien cuándo fue, creo que en los... no sé, la verdad fechas no sé. Pero el punto es que lo sacaron en los periódicos y empezaron a hacer muchas investigaciones porque para todos era así como, wow, y si ustedes buscan el nombre de este señor, van a encontrar unos mapas de los túneles que él encontró. Pero, o sea, era una civilización, él jamás dijo aliens, hasta ahora, pues, ¿o sí? No son aliens, son reptilianos. Ajá, por eso. Pero los escribió como hombres lagarto o algo así, ¿no? O solamente dijo, aquí hay unos túneles. Pues primero dice que había unos túneles y que después ya como que habían unos seres que parecían reptiles y pues están los reptilianos. Y les puso las ballenas. Oye, ese no lo había escuchado nunca. Así es. No, yo tampoco, está pero muy muy interesante. Sí, está muy padre eso. Ajá. ¿Y qué más? Más adelante, un señor que no me acuerdo cómo se llama, ahorita les digo, a David Vaughan Icke, no tengo la más mínima idea, que era un deportista británico, aseguró que sentía que alguien lo vigilaba y fue con una psíquica y la psíquica le dijo que estaba siendo vigilada por los reptilianos. Vigilado. Aquí es el típico salto de película de terror. Siento que hay un fantasma, voy a ir con una psíquica, pero es como, siento que alguien, bueno, de hecho, sientas que alguien te vigila es un desorden mental, o sea, es una fobia, pues. Es un desorden psicológico, creo, entonces... Pero en vez de ir con un psicólogo, vas con una vidente o con un chamán o algo así. Y, bueno, tiene sentido. Sí, tiene mucho sentido porque ellos se dedican a estudiar la mente.
Y luego es algo que no entiendo, o sea, como que no hay mucha explicación, pero al parecer hicieron una rueda de prensa diciendo que él estaba al servicio de los humanos para como proteger de los reptilianos, algo así. O sea, era como en resumidas palabras. Como el antirreptiliano, ¿no? O sea, él bueno, pues sí, nos protegía de los reptilianos. Más o menos, algo así. Se organizó, o sea, se organizó él solito toda una plática para decir como estoy en contra de los reptilianos y estoy para protegerlos. Algo así. Lo que pasa que era un deportista que era bastante reconocido, entonces claro que lo iban a escuchar. Y pues yo creo que a partir de ahí se empezó a expandir como mucho la conspiración de los reptilianos y de que quieren el poder del mundo y todo esto. Como que lo popularizó, ¿no? Lo catapultó a la fama, porque es como si de repente, no sé, a ver, un deportista mexicano así chido. No sé de deportes. El Chicharito, sí. El Chicharito. Si de repente el Chicharito dice, yo estoy aquí porque los vengo a proteger a todos de los osos cósmicos transnacionales que nos vienen a gobernar. Y todo el mundo como, sí, es cierto, yo vi uno, mi tía es uno, ella me contó. Sí. Y entonces se populariza más, ¿no? Porque ya es una figura... Esto es curioso porque si se dan cuenta, en el episodio anterior, en la parte 1, decíamos que muchas teorías conspirativas son una forma de ir en contra de una autoridad. Pero en el momento en el que una autoridad, que no es autoridad porque no es del tema, pero alguien famoso o alguien de renombre le da ese plus, como que se impulsa toda la teoría conspirativa. Pero pues bueno. Ahorita que Diana dijo lo de que absorben energía negativa, me llamó la atención porque no sé si han leído el libro de It. No, pero sí sé que se alimenta del miedo porque vi la peli. Ajá. Entonces, hay algo, creo que ya lo conté en un podcast, no me acuerdo. Ajá. Bueno, si no, pues me dicen. Resulta que en el universo de Stephen King te explican de dónde viene Pennywise, o sea, de dónde viene el payaso como tal. Y ves que dicen que viene de un meteoro, viene no sé qué. Pero en el universo de la Torre Oscura explican que viene de un mundo fuera de nuestro mundo que entró por un portal. ¿Okay? De la galaxia. Y te explica también que este compa viene de una raza, viene de una raza de cosas que absorben emociones, no como tal el miedo, sino que absorben emociones. Y en la Torre Oscura se encuentran con un compa que es parecido a Pennywise, pero que en lugar de absorber el miedo, absorbe la felicidad. Entonces, en la parte del libro, cuando se lo encuentran como un comediante. Entonces este cuate les empieza a contar chistes y todo, mientras les está robando como la felicidad y se empiezan a quedar todos flacos. Por eso, Ricardo Farri y todos esos güeyes son de teorías conspirativas también. No confíen en los comediantes, sí son reptilianos Anunnaki. Sí, es cierto. Ahorita que dices eso de los Anunnaki, me acordé que, no sé en qué clase era, creo que era historia de la América Antigua. Historia de la América Antigua, de la arquitectura antigua. Teníamos un profe que estaba bien extraño porque era como muy viejito, estaba como muy pálido y tenía como su cara muy afilada. Era reptiliano. Siempre olía a tabaco y siempre nos contaba historias de aliens. A mí se me hace que él era... Y nos contó la historia nos contaba historias sobre cómo se construían las pirámides y sobre los Anunnakis. Y estaba como muy bizarro porque de la nada empezaba a cambiar de tema. Nos contaba sobre cómo se construía una pirámide. Se movían los montículos de piedra y de ahí hablaba sobre papiros y sobre esas cosas. Pero te iba a decir, eso era historia de la arquitectura. ¿De qué universidad para los que se quieran inscribir a ese curso de historia de la arquitectura? De la UAP. Historia de la arquitectura. Si quieren buscar al profe conspiranoico. Anunnaki. ¿Quién sabe? Si ven uno así que no camina, ese señor flota así. Y con esto quería preguntarle a Diana qué es lo que sabía sobre esta teoría conspirativa de los Anunnaki. Pues sobre los Anunnakis, en realidad es un poco extenso y medio enredado, pero los Anunnakis nacen o comienzan, por así decirlo, con los sumerios, que tenían diferentes dioses, y uno de ellos era Anu, o Anu, como se diga, no sé. Los Anunnakis son los hijos de Anu, y estos eran los dioses
Así es, eran los más poderosos y vivían en Anu, en el cielo. Entonces eran como hijos del cielo, pero eran los dioses más poderosos. Wow. Ajá. Luego de esto viene algo muy raro porque no solo en cómo los representaban, ahí se escucha el timbre, perdón. No. Ajá. Bueno, no solamente los representaban, y si ustedes buscan sumerios, y aparte, o sea, como guión Anunnakis, van a encontrar como estos, ¿cómo se llaman? ¿Relieves? O... Ajá, como bajorrelieves, ¿no? Que no son pinturas. Ajá, bajorrelieves. Sí, son como... Ven, que tú dices, ¿esto qué es? O sea, esto no parece humano. Y el caso es que ahí representaban a estos Anunnakis, y la historia de ellos es que vienen de un planeta que se llama Nibiru, que orbita, que su órbita es de 3.600 años. Y cuando el planeta Nibiru se acercó al planeta Tierra, como que saltaron de planeta, bueno, como que vinieron a la Tierra. Hicieron un salto cuántico. Ajá. Sí, entonces, como que saltaron a la Tierra porque querían oro para reconstruir la atmósfera de su planeta, pero como ellos no lo podían sacar, crearon al humano para que el humano sacara oro por ellos. ¿What? O sea, técnicamente, los seres humanos son drones de los Anunnakis. Pues está, creo que lo más creíble es lo de que necesitaban oro para su atmósfera, pero pues si podían sobrevivir en esta atmósfera, ¿por qué no se quedaron en esta atmósfera? Pues lo que pasa que ellos querían el oro, o sea, precisamente querían oro para su planeta, pero ellos, por una u otra razón, supongo que no tenían manos para excavar, no podían Me los imagino como las pichulas. No, de hecho, bueno, no sé si lo encontraste o algo así, pero encontré mientras se investigaba las características de estos compas. Hace media hora. Ajá. Sí, hace como 15 minutos. Y a ver, dilo. Ajá. En las descripciones y en los grabados que también vi, dice que son seres de cerca de 3 metros de altura, de piel blanca, cabellos largos y barba, quienes se habrían asentado en Mesopotamia. ¿Y ya? ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué descripción tan precisa!, ¿no? O sea, como de tez blanca, güeros y altos. A mí se me hace que eran finlandeses que se perdieron. Pero, por ejemplo, eso está curioso porque igual cuando hagamos los episodios, que haremos episodio especial de Halloween, o sea, por ejemplo, hay de Mesopotamia también vienen teorías de que de ahí vienen los demonios y que los liberaron y que eran los dioses de antes. O sea, como medio raro porque como de esas civilizaciones antiguas no hay una manera tal cual de transcribir lo que ellos escribían o lo que hacían los jeroglíficos, puede ser que simplemente el güey talló mal el jeroglífico y entonces le quedó como una pichula y eso es un Anunnaki, ¿no? ¿Qué es una pichula? Son seres de luz que aparecían en los Backyardigans. No, no es cierto, son seres de luz que viven es de los sumerios. Adentro de tu alma, sí. Cuando te pregunten qué es una pichula, di que es un concepto azteca, ¿no? Así es. No, y bueno, entonces, todo lo que gira alrededor de estos Anunnakis es que, bueno, hay dos autores, creo que son 3, pero no me acuerdo bien, que es Eric von Danielsen, algo así, y Immanuel Velikovsky. Ay, no sé, la verdad, al rato, si es que podemos poner los nombres, los pongo. Ok. O los ponemos. Pero ellos dijeron que no era solamente una conspiración, sino que no eran dioses, sino que eran extraterrestres. Y luego como que lo deformaron y dijeron que ellos precisamente, o sea, los Anunnaki son quienes crearon a los humanos y por eso es que los sumerios son conocidos como la primera civilización del mundo. Bueno, creo que como está todo, cool. O sea, está padre, pero pues no puedes decir si sí o si no, porque ¿qué evidencia tienes tanto a favor como en contra, no? Y siento que se volvió como un teléfono descompuesto. Ándale, exactamente. Porque dijeron que eran dioses y después dijeron, no es cierto, son marcianos. Pero si te das cuenta... después llegó alguien a decir, no es cierto, son norteños. Son de Tijuana, pero... Pues algo así, y la verdad es que tiene... O sea, siento que para tratar de entender todo lo que los sumerios hicieron, tiene cierto sentido, porque dices, ¿cómo es que la primera civilización
hizo semejantes cosas como los sumerios, ¿no? Que su arquitectura y todo era un show para ser los primeros en todo el mundo. Pero, ¿sabes? Ahí siento que entra un poco el concepto o la idea de... Bueno, que lo voy a generalizar muy feo, pero es, si no es europeo, no se puede, ¿no? Que es como los que dicen que Machu Picchu lo hicieron los extraterrestres. Sí, lo hizo bien feo. Sí, no, no. Que dicen que Machu Picchu lo hicieron los extraterrestres porque no pueden tener la tecnología para cargar piedras, porque van muy atrás. Y por los cortes que hacen. Sí, ese es otro tema. Sí, que también es otra teoría conspirativa, ¿no? Que las pirámides las hicieron los aliens, que Machu Picchu lo hicieron los aliens, que Teotihuacán. Egipto, las pirámides de Giza también. Sí, entonces, y todo, bueno, a mí me suena eso más a que yo que lo estoy diciendo, no puedo aceptar que una civilización que no se expandió por todo el mundo tenía esa tecnología en específico, ¿no? Porque a lo mejor en América no existía la rueda, ¿no? O al menos con los aztecas, pero eso no significaba que no pudieran hacer unas pirámides padrísimas. Yo lo veo más como algo así, porque los sumerios, si pueden, busquen en Google fotos de las ruinas de las civilizaciones sumerias, por ejemplo, creo que de Ur es la ciudad más antigua que se conoce. Sí, cierto. Y tienen unos domos padrísimos que, o sea, hay uno que creo que tiene 57 metros de claro, o sea, de ancho. 57 metros, eso es una nave industrial de ahorita con acero, ¿no? Entonces... Lo hicieron los Anunnakis, mi amor. Digo, Miguel. Pero es a lo que voy. Llegan los Anunnakis, dicen, les vamos a hacer un templo de piedra, porque aquí nos encanta la piedra y lo vamos a hacer con la misma tecnología. Nos encanta la piedra. Y el poco también. Bien entrados los marcianos. Sí, imagínate cómo vas a viajar a través de dimensiones. Sí, bien viajados. Combustible. No, de hecho, ahorita que hablábamos de Mesoamérica, de Mesopotamia, perdón. Ahora. Están cerquita, se parecen. También me gusta la piedra. No es cierto. Ajá. Ahorita que hablábamos de Mesopotamia, en lo que estaba haciendo mi búsqueda de este rollo, encontré que en ese mismo lugar fue donde se encontraron los primeros, entre comillas, los primeros grabados de un supuesto, entre comillas, platillo volador. ¿En serio? Bueno, yo esa sí no me la sabía. A ver, échala. Ajá, en unas pinturas como, pues, no podrían decirse rupestres, porque ya tenían como más técnica, ya usaban colores y toda la onda. Se plasman a las personas como si fuera, o sea, ¿ves cómo son las pinturas egipcias que son como de ladito, así sosteniendo algo? En 2D. Y en la palma de sus manos sostenían como un disco, como un huevo medio ovalado que brillaba. O sea, ellos representaban su luz como con rayitas. ¿Ves cómo es el sol cuando lo dibujas, una bolita y rayitas? Sí. Y con representaban como orbe. Ajá, representaban este orbe así como brillante, y a lo lejos, como en el ambiente, podría decirse en el ambiente de la pintura, los mismos óvalos, pero de color gris. Okay. Y esto es lo interesante, estos óvalos llevaban arriba de ellos unas carretas. ¿What? O sea, eran como platillos voladores propulsados por carretas. O sea, lo que ellos entendían es que, para su entonces conocimiento, estas carretas eran como sus carretas. O sea, no sabían cómo describir a la gente que viajaban. No sabían cómo describir que viajaban en estos platillos. Y decían, bueno, pues lo ponemos flotando, ponemos una carreta y que la gente entienda que estos tenían sus carretas que flotan. Wow, eso está muy intenso, muy hardcore. Pero, por ejemplo, a mí se me hace un poco como si alguien encuentra una ilustración de este siglo en 3 siglos, ¿no? Y van a ver, por ejemplo, una que hizo tu alter ego Parcival, de una bruja con varios brazos, y dicen, es otra raza de alienígenas que vinieron y tenían muchos brazos. O sea, no puedes saber, digo, y puede que sí, puede que no, ¿no? O sea, no. ¿Cómo compruebas si sí o si no tienes a nadie que, o sea, de esa época no hay ningún registro ni nada? Entonces, pues no sé, yo lo veo un poco así, como puede ser cualquier cosa, no hay pruebas. Que, o sea, nos estamos saliendo un poco del tema porque eso ya son cosas muy marcianas, extraterritorianas que ya hablamos en otro podcast, pero seguramente nos sale para más después. Pero, por ejemplo, otra teoría conspirativa. Los Anunnaki.
A las pichulas cósmicas. Pero otra teoría conspirativa que igual está interesante y que además es famosísima y yo creo que malentendida siempre es la de los masones o los Illuminati, por ejemplo, los Illuminati. Ah, sí es cierto. Sí, pero pues, por ejemplo... Miren, a ver, yo les tengo de los dos. Vengo preparada. Hijos. Por eso te invitamos. Pues primero los Illuminati, porque tienen que ver un poquito en cuestión de que al parecer todos buscan poder y una nueva instauración, ¿cómo se dice? Mundial, no un nuevo orden mundial. Una nueva instauración. Mundial. El dinero es dinero. Ajá. Entonces, bueno, los Illuminati comienzan en 1776 como los Illuminatis de Baviera, que es una sociedad secreta en la época de la Ilustración. Ya sabemos que la Ilustración es el movimiento cultural e intelectual que inspira a la gente a, pues, ¿cómo lo podríamos decir? El movimiento... A adquirir más conocimiento, a salir de esas nieblas de la ignorancia. De las nieblas de la ignorancia que había sembrado la Edad Media. Sí. Básicamente. Sí. Entonces, bueno, a mí se me hace muy curioso porque los Illuminatis al parecer son los responsables de todos los eventos históricos como marcados como muy importantes. Y a mí se me hizo muy curioso porque para mí no tiene relación sus objetivos con según estos eventos históricos, que son la Revolución Francesa, la pandemia global del VIH y los atentados del 11 de septiembre. ¿Por qué? No sé. Pero como que la gente nada más los liga a esos sucesos porque pues creen que son los malos, ¿no? Ajá, exacto. Los Illuminati no existen, son los papás. Pero... en realidad, la ilustración que estoy diciendo, los Illuminatis... La ilustración tampoco es real. Los Illuminatis comienzan sobre todo porque quieren ir en contra de lo que dice el gobierno y sobre todo la iglesia, y como quitar ese poder que tenía la iglesia sobre toda la sociedad. Por eso es que dicen que salir de estas tinieblas de la ignorancia de la humanidad. Pero, por ejemplo, aquí, pregunta honesta. ¿Por qué se asocia, por ejemplo, el triangulito del ojo que todo lo ve, de los billetes, con los Illuminati? Se supone que el ojo que todo lo ve no es una representación de Dios. Yo no llego a eso. Disculpe. Bueno, a ver, antes de eso, les voy a decir sobre los objetivos y ustedes me dicen si ven que tiene relación entre los eventos históricos y sus objetivos. Se supone que sus objetivos son la supresión de la propiedad privada de los medios de producción, tanto para individuos, para abolir también las clases sociales. Luego, la abolición de los derechos de herencia. Luego, la destrucción del concepto del patriotismo, nacionalismo y tener un gobierno mundial. También la abolición del concepto de la familia tradicional y clásica y la prohibición de cualquier tipo de religión. Eso está bueno. Yo no entiendo cómo es que la Revolución Francesa y la pandemia global del VIH tiene que ver con eso. Bueno, porque estaban tratando de destruir las familias a través... Deja tú lo del 11. Sí, lo del 11 de septiembre es lo que te decía, a través de tirar 2 torres para que le diera sida a todo el mundo y entonces se acabara la religión. Changos. Pero... Exacto, o sea, como que no tiene sentido y solamente les adjudican a los Illuminatis cualquier cosa que en realidad no entiendes. Es que, ¿sabes como que se me hace un poco? Oye, eso está bueno. Como los caballeros templarios, que, por ejemplo, los caballeros templarios eran una orden de caballeros que tenían que proteger los sitios sagrados, ¿no? O sea, Tierra Santa, pues, durante las cruzadas. Y ya, eso es todo, es lo único que hacían. Y luego, de quién sabe cómo se salió de control el teléfono descompuesto de las teorías conspirativas. De los Illuminatis. No, y ahora los caballeros templarios son aliados de los Illuminati y entonces ellos son responsables de la Revolución Francesa, de asesinar al archiduque Fernando no sé qué de Austria para que se hiciera la Primera Guerra Mundial. O sea, ¿quién sabe de dónde salió? ¿Quién sabe quién se le ocurrió? Es como si digan, ¿quién se robó mi gansito frío que dejé en el refri? Los Illuminati, son los templarios. Así, o sea, y también los templarios cuidan la manzana del Edén. ¿Qué es la manzana del Edén? ¿No has jugado Assassin's Creed? No, te la debo. O sea, sé que salen larga historia corta, long story short.
Ajá. Estos cuates son como seguidores de la Iglesia del Vaticano y están encargados de cuidar algo conocido como la manzana del Edén, que te otorga la vida eterna si te la comes. Ah, interesante. Y ya, o sea, es parte de un juego. Sí, está muy padre, o sea, está chido como para una película o algo así, pero ¿de dónde sacan tanto? ¿Saben quiénes sí son sé. a los que les encanta la piedra? A los que se inventan estas historias, porque no sé de dónde, o sea, no veo el contexto, digo, más allá de creer en las teorías, de dónde surgen es lo que a mí me llama mucho la atención, porque hoy en día, no sé de Illuminatis, la verdad yo no conozco a nadie que crea en los Illuminatis, pero por ejemplo, los reptilianos tienen como una historia detrás, que dices como, bueno, no te la puedo desmentir, ¿no? Pero los Illuminati, sigo sin entender bien por qué, o sea, de dónde salen, por qué les dicen que ellos hicieron lo del 11 de septiembre y todas esas cosas, pero bueno, algo... Pues, ajá. La verdad es que eso creo que nadie lo sabe y a mí se me hace muy curioso porque los Illuminatis, digamos, cuando empezaron, la misma iglesia y el gobierno los quitó. Pero, o sea, sí había un grupo que se llamaba Illuminatis, o sea, son reales, pues. Ajá. O sea, como que el gobierno dijo, como de aquí no vas a hacer nada y te quito y como que disuelvo ese grupito. Pues ese grupito de ahí se me separa. Entonces, bueno, y primero se llamaban la Asociación de los Perfectiblistas, que todo es perfectible. Ajá. Luego se llamaban la Asociación Sabiduría Secreta y por último, Illuminate Norden, algo así, está en latín, no sé latín. Da igual. Yo tampoco, pero suena chido. Y bueno, a mí se me hace muy curioso cómo es que se disolvió y que luego ellos son los responsables de absolutamente todo, ¿no? O sea, como que tienen el poder sobre absolutamente todos. Cuando ya dejaron de existir. Lo que preguntabas hace rato sobre el ojo es porque es el ojo que todo lo ve y representa la omnipresencia del principio creador del universo. ¿Qué? No entendí nada. Representa que ellos todo lo ven y todo lo saben. O sea, ¿por qué? Porque tienen poder. Los Illuminati, es como decir, los Illuminati estamos en todos lados. Ajá, exacto. Eso es padre. Oye, qué buena. Adivinen cuáles son los primeros que encontré que según eran Illuminatis. Bill Gates. No. Obama. Ya lo dije. Sí. ¿En serio? Obama también, o sea, además de reptiliano, primer presidente afroamericano de Estados Unidos. Y anda en patineta. Sí. ¿Qué? Hay algo que bueno, pues entre los mencionados están Brad Pitt, Angelina Jolie, Barack Obama, el Papa Francisco y la Reina de Inglaterra. Los mismos. Sí, o sea, todos son parte del mismo club. Qué buena onda que te inviten a 2 clubs diferentes. Sí. Puedes estar Eres reptiliano e Illuminati. En la reunión de los reptilianos diciendo como los sándwiches con los Illuminati están más ricos. Pero, ¿sabes qué se me hace curioso? Que son las mismas personalidades porque son personalidades públicas. Poderosas. De cierto poder. Así es. Si se dan cuenta. Sí. O sea, ¿se acuerdan que hubo un tiempo que Brangelina, Angelina Jolie y Brad Pitt eran así como, wow, la pareja más famosa del universo y no sé qué? Yo creo que por eso también, o sea, digo, de los gobernantes medio lo entiendo, ¿no? Tiene que ver un poco los Illuminati y el poder y eso, pero Angelina Jolie y Brad Pitt, ¿qué están haciendo en ese club? Hay una conspiración que dice que Angelina Jolie y Brad Pitt se separaron por culpa de los Illuminati. Sí la vi. ¿En serio? A ver, échale esa, yo no lo sabía. Pues así, se separaron por ellos. Pero bueno. Un día les llegó una carta que decía, sepárense. Bueno. Sí. Pero, los Illuminati. Sí, atentamente, los Ilus. Un saludo cordial. Saludo cordial. Los Ilus. Sellado, el ojo que todo lo ve. Es que está y continuando con lo del ojo que todo lo ve, ven que también, bueno, ahora vamos a entrar en tema de masonería. Sí. Cierto, espera, antes de los masones, bueno, no sé, le decía Mike que quería hacer como un pequeño disclaimer de que estamos haciendo esto con la mayor cantidad de respeto que tenemos, porque pues sabemos que hay gente a la que le importa mucho este tema y tampoco queremos ofenderlos y pues estamos dando nuestro punto de vista
Entonces, no se enojen con nosotros. También queremos pasarla bien y si les causa gracia, pues qué bueno. Y si no, pues lo sentimos mucho. Así una que, disculpa de antemano. sí. Y bueno, lo de... Ahora los masones. Perdón. De repente si nos reímos es porque digo, ¿cómo es que Angelina Jolie y Brad Pitt pasaron de parpadear de lado a ser Illuminati, ¿no? Sí. No, o sea, es algo que también iba a decir, como no nos estamos riendo de las personas que creen en esto, sino simplemente hay hechos o cosas que a nosotros, que no teníamos contacto con este tipo de conceptos, nos llaman mucho la atención y nos hacen reír, no porque puedan estar bien o mal, sino simplemente porque son cosas nuevas, ¿no? Entonces, Así es. Oye, si alguien de los que nos escucha cree en estas cosas y se da cuenta que nos equivocamos al decirlas, pues envíenos mensaje. Sí, con todo gusto, o sea, envíenos mensaje y es más, lo invitamos a hacer un podcast y todo, porque el chiste, ya lo hemos dicho varias veces, pero el chiste del podcast es que la gente cuando lo escuche le llame la atención el tema y quiera investigar más sobre el tema, ¿no? No nada más es yo Miguel, yo Raúl y nuestra invitada especial súper chida Diana. Lo decimos y por eso es, ¿no? Simplemente es, vamos a hablar de eso y a generar un diálogo entre nosotros. Entre amigos. Va. Entre amigos. Ajá, bueno, entonces, los masones, de eso estamos hablando. Bueno, sobre los masones, no siento que sean una teoría conspirativa porque sí existen y es un hecho. Oh, no. Aunque puede que los demás también y sea un hecho. Oh, no. Y solo no lo sabemos. Es lo que decíamos hace rato, como el problema con las teorías conspirativas es que no puedes descartar una u otra porque pues no sabes. O sea, ¿qué tal que la Tierra sí está hueca porque tú has bajado el centro de la Tierra? A lo que me refiero es que están presentes aquí en México, ¿me explico? Pues, digo, históricamente, y este es uno que no sé si ya sabía, yo creo que sí, pero pues Benito Juárez era masón, Maximiliano de Habsburgo también era masón. Bueno, es lo que yo sé, ¿no? Y de hecho si van, y esto cuando, o sea, no vayan ahorita, vayan cuando se acabe la pandemia y ya se pueda viajar con libertad, ¿qué es? ¿El Ayuntamiento de Tlaxcala? ¿El Palacio Municipal de Tlaxcala? Ajá. Porque ahí hay unos murales, son murales nuevos, pues, pero todos los murales tienen simbología masónica, de la masonería. Todos. Los hizo, o sea, yo creo que no han de tener más de 50 años los murales, pero tienen la simbología masónica porque toda la historia de México tiene un poco de masonerías, porque la masonería, de una vez hay que decir, no es algo malo, o sea, no es que sean... No son como los Illuminatis, pues, o sea, no son un grupo que se ha plasmado como que buscan dominar el mundo y abolir a todas las demás instituciones, ni nada per se. O sea, bueno, no sé si quieren que lo diga yo o si quieres... Yo. Lo que buscan los Illuminati, pues. Ok. Bueno, pues primero que nada aparecen a finales del siglo XVII. Y utilizan una simbología asociada a la construcción y por eso es que se ven, bueno, yo imagino que todos hemos visto el símbolo masón, que es como una escuadra y un compás y el ojo que todo lo ve. Ajá, el ojo que todo lo ve también es masón. Masón, así es. No más, eso sí me sabía. Ahorita pasamos a la simbología, pero los masones afirman que buscan la verdad, lo cual es muy subjetivo, pero la buscan. Y se centran más en el estudio filosófico de la conducta humana y así como la ciencia, el arte, el desarrollo social y eso lo aplican a una evolución personal para después hacerlo o aplicarlo en una evolución social. Como de su comunidad. Así es. Por eso los monos eran masones y luego evolucionaron a los seres humanos. Pero... Entonces, bueno, todo esto es, o sea, básicamente es formación, conocimiento y reflexión. Que esto lo quieren transmitir en los valores que ellos tienen como masones. Que los valores son, bueno, tienen uno que es muy famoso, que es el de fraternidad. O sea, los masones son como una mega familia que buscan el mismo objetivo o sea, estos mismos valores. Y algo que está muy padre sobre esto, pues, es que al ser como una fraternidad, tienen toda esta simbología así súper famosa en las películas, que siempre está malentendida. Eso está bueno. Sí, que ¿alguna vez han visto las películas de La Leyenda del Tesoro con Nicolas Cage?
No. No. Ujú. Son unas ¿Cuáles? payasadas, las de La Leyenda del Tesoro. Ah, están bien buenas. Son buenas, o sea, son cine muy entretenido, pero son unas payasadas, ¿no? Sí. Que Benjamin Franklin era masón y entonces dejó en su pipa los planos del barco donde estaba enterrado su abuelo, que no sé, o sea, así. Pero es porque los masones tienen una simbología muy característica que era para que cuando tú estuvieras, por ejemplo, en una junta del gobierno de Puebla, porque tú eras masón y entonces tenías que involucrarte en política porque es uno de tus principios para liderar a los demás hacia el desarrollo, o sea, hacia el bien común, y de repente veías que la persona que estaba sentada frente de ti, que jamás has visto en tu vida, tiene en su solapa una escuadra y un compás, o tiene ciertos colores, o se salta el escalón 13, o no sé, algo así, dices, ese güey es masón, entonces ya sé que él... Es magio. Sí, no, ya sé que ese güey me va a apoyar. Los magios. Y... Sí, así como en los Simpsons. Los magios. No, pero o sea, decía, ya sé que este güey me va a apoyar y que lo que yo diga, siempre y cuando cumpla con los conceptos de la masonería, él está de mi lado y podemos hacer aquí una dupla bien chida. Y por ejemplo, antes que se me olvide. Ahí le preguntaba a Mike si eso no contaba como corrupción. Yo creo que no, porque, o sea, lo que están buscando no es un interés económico, sino, digo, de principio. Personal, ¿no? Sino como social. Sí, y de hecho es algo padre porque están buscando así Oh. como un bien común para toda la humanidad, pero pues ya a la hora de la hora acabas matando a Maximiliano porque tú quieres ser presidente. ¿Y ok? No, por ejemplo, me decía Fer, mi hermano, está estudiando Derecho y los llevan a la Suprema Corte y dice que la Suprema Corte tiene símbolos masones, o sea, desde que entras, pues, todo el edificio. Y me dice que... la puerta tiene símbolos de masonería, los escalones, o sea, todo ese tipo de cosas. Y uno dice, es que seguramente algo traían los masones y por eso dejaban todas estas pistas y no sé qué, pero no son pistas, son formas en las que tú sabías que aquí había un grupo de masones y cuando se construyó, lo construyeron bajo el mandato de alguien que era masón y quería dejar su legado, ¿no? Así es. Y bueno, dentro de los masones solamente te pueden invitar. Tú no puedes entrar así como, yo quiero ser masón ahora. O sea, ellos te tienen que invitar y se supone que es un proceso súper largo porque hay muchas pruebas. La verdad, quién sabe. Me estás diciendo que la suscripción que pagué del club masón en Amazon es falsa. Es falsa, amor. Lo que se me hizo muy curioso es que una vez en un viaje a San Luis Potosí, yo vi como muchas iniciales en un edificio. Y dije, ¿qué es eso? Y mi hermano me dijo, significa Gran Logia del Estado Soberano e Independiente, el Potosí. El Potosí, ajá. Así se llama. Wow. Y, ustedes lo pueden buscar en internet, pero está muy curioso porque utilizan ese símbolo que significa por lo tanto, que es como 3 puntitos como en triángulo. Ajá. Y en realidad no lo entiendes si lo ves, o sea, como que lo ves y dices, sí, claro. E investigué un poquito y resulta que en San Luis Potosí reconocen a los masones y como que los tienen en un concepto muy bueno y hacen como obras buenas. Genial. O sea, como Puebla y... Oye, qué buena onda. ¿No? Porque en Puebla igual están los Rotarios y los Scouts. Entonces, algo así. Yo siempre creí que lo de los Rotarios era como una fábrica porque tienen como un engrane. No, pues sí, es que... Es de rotar, mi padre. ¿En serio? Bueno, supongo. Yo no soy rotario, pero... pero hoy está súper interesante porque incluso yo estoy seguro que he visto tumbas de gente de la masonería y tú lo ves y pues nada, nomás pasa desapercibido, ¿no? Sí, como que tiene unas letras y un compás y dices, qué chido. De hecho, no sé si Diana va a hablar de esto, pero la simbología de las tumbas también tiene que ver algo. Bueno, la simbología, porque Janet y Iván me contaron una historia. Saludos a Iván. Hola. Sí. De que cuando fueron a un viaje a Huasca de Ocampo encontraron una tumba en donde había como el símbolo masón y les explicaron qué significaba cada uno. Y así. Pues sí, yo encontré un poco, aunque me imagino que hay más información en internet, pero ven que es un compás, una escuadra, el ojo y una G. Ajá. Entonces, de hecho, lo pueden buscar así como símbolo masón y seguramente ya lo han visto. El triángulo significa, porque todo está como en un triángulo, entonces significa la omnipresencia. La G significa el gran geómetra o la presencia de Dios, entonces es como que pues están cerca de Dios, ¿puedo entender?
O sea, yo lo que había visto sobre eso es que Ujú. todos los masones, para ser masones, pues uno de los principios es que creen en un gran creador, o sea, una fuerza creadora o un Ok. dios. Y por ejemplo, dependiendo de las escuelas, porque hay diferentes escuelas de pensamiento masón, como Ujú. la escuela anglosajona, la escuela francesa, la escuela germana, la escuela americana. Por ejemplo, Benito Juárez era de la escuela americana masona y Ujú. Maximiliano era de la escuela eh, ¿qué? Germana y francesa. Entonces, estas dos comparten la idea de un ser creador, pero los europeos, sobre todo, lo ven como Dios y los americanos como una fuerza ahí rara. Ujú. Y entonces, por eso, por ejemplo, se supone que Benito Juárez impulsó las reformas contra la iglesia, que no son contra la iglesia, por así decirlo, sino porque él creía que había que quitarle un poco de poder a la iglesia, sí, y en cambio los masones europeos estaban muy de la mano con la iglesia y con la religión, o sea, con las Ok. instituciones, pues, con los Claro, sacerdotes. buscaban algo diferente. Sí, porque, pero es la misma idea, ¿no? Del ser creador y Ujú. por eso el triangulito. Ujú. Sí, sí. Ujú. Bueno, tienen la escuadra y el compás porque se supone que quienes iniciaron la masonería eran maestros constructores o en su caso albañiles. Profesores de geometría. Ah, Ah, Entonces, sí, eso sí, había reconoce. escuchado algo sobre esto. ujú. Ajá, entonces eso significaba que sabían algo que los demás no, el cómo construir, el cómo edificar y todo eso. Eso también yo lo Ujú. había visto. Órale. Sí, sí, eso también sí, lo Y por conozco. último es el ojo, que es el ojo que todo lo ve, Ujú. y yo lo relaciono con que buscan pues conocimiento y sabiduría. Ujú. Ujú. Y pues ya, creo que no, o sea, más que una conspiración es, bueno, o sea, los masones en sí mismos no son ninguna conspiración, Ajá. pero sí se les adjudican algunas conspiraciones, como que todos los que tienen poder son masones. Sí, que es lo mismo que vemos con los reptilianos y los Illuminati, ¿no? O sea, en sí Ajá, así mismo, es. por ejemplo, incluso los reptilianos en sí mismos no son una teoría conspirativa, nomás son una teoría de aliens o de seres, Ujú. pues es como creer en fantasmas, pero luego dices Brad Pitt es reptiliano, masón, Illuminati, y es como, ¿what? O sea, ahí es donde entra la teoría conspirativa, ¿no? Porque ya Así es. estás poniendo a figuras de poder y de influencia en, Ajá. o sea, como las estás encasillando en estas como congregaciones o en estas Así es. aglomeraciones de personas. Ajá. Y una de las conspiraciones es que George Bush era masón y que tanto su abuelo como su hijo, o sea, como absolutamente todos eran masones. Y que Esa, por eso es que tenían ujú. el poder que tenían. Esa yo sí me Y la creo. así como las... Yo también, ¿por Sí, qué digo, no? ¿por qué no? Nada más son un club de güeyes que les gusta la filosofía, o no sé, o sea, es como decir, Sí, sí, o sea, que buscan conocimiento, pero creo que hay otros que sí buscan como el poder. Ujú. sí, claro. Ujú. Tenían subdivisiones en cuanto a cómo plasmar su símbolo. Y si, por ejemplo, el mismo compás estaba como con una patita atrás de la regla, era como un rango más bajo, o si las dos estaban como atrás, era como aún más bajo, y era como se identificaban para decir que él era como un rango superior a ti. Ujú. No sé, se me hizo interesante. Está padre porque, o sea, si te das cuenta, es la primera teoría conspirativa que tiene una jerarquía establecida, donde no es un güey deportista que dijo, yo vengo a luchar por ustedes contra los Anunnaki y los reptilianos, sino simplemente estos güeyes ya tienen toda o sea, establecida como un funcionamiento donde yo me los imagino, ¿no? O sea, si tú estás para candidato de la municipalidad de Tepeojuma y luego llega o sea, otro de los mismos, de la misma masonería que tiene el símbolo diferente, tú sabes que le tienes que hacer caso a él y tus objetivos como que se atañen a los de él, ¿no? O sea, yo lo veo así. Y bien dice Diana, esta no es una teoría conspirativa en sí y todo lo que vemos en las películas sobre todo estas, así como de la leyenda del tesoro, que son de que los masones lo sabían y por eso los mataron, y los masones y los masones y los masones, o sea, simplemente son como un club que buscan este ideal y hoy en día, o sea, sigue habiendo instituciones de la masonería, ¿no? O club de masonería. Entonces, eh, bueno, pues nada, o sea, simplemente existen y la gente les atribuye como cosas que me hicieron, como a todos los demás en este podcast. Así es. Pero Pero, bueno, no sé si nos estamos extendiendo mucho en ese tema y una quieren disculpa. pasar al siguiente, que está muy interesante, A ver, ¿cuál es? Esa está buena. sobre Bill Gates y su relación con el coronavirus.
Oh, no, de ese lo habíamos empezado el episodio anterior, o sea, la primera parte, Ujú. pero no nos metimos ni así, ni en la puntita del agua, entonces, dale. Bueno, no es mucho, porque en realidad es algo que surgió porque una chava de Fox News dijo unas cosas y como que todos le creyeron y dijeron, Ok. sí, Bill Gates creó el coronavirus. Me llamó la atención este tema porque lo habían comentado precisamente en su podcast anterior. Los escucho todo el tiempo, soy su fan. Te amo. Qué bonito. Ajá. Entonces, a mí se me hizo muy curioso porque tengo un amigo que, bueno, un compañero, Checo otra vez, que cree fielmente. Hola, Checo, otra vez. Y para mí la verdad es o sea, de todas es la que, digamos, menos sentido tiene. Pero no por eso le digo que es estúpido ni nada, simplemente no concuerdo con él. Entonces, resulta porque en el 2015 Bill Gates dio una TED Talk. 2014. Ah, 2000. ¿Cuándo dije? 2015, pero es 2014 porque yo me acuerdo que la vi cuando empezó el coronavirus y dije, ¡oh, este güey! Bueno. Ya sabía. Ajá. Uy, pues perdón. Ay, perdón, solo quiero darlos hechos bien porque luego nos mientan la madre de los... Ya deja hablar a Diana. Perdón. Gracias, Raúl. Resulta que hubo una TED Talk hacia el 2014-2015 en la cual dijo que estaba comparando la pandemia del ébola, me parece. Sí, en la cual decía que nos tenemos que preparar para una nueva pandemia y que iba a resultar peor porque no nos íbamos a dar cuenta que estábamos infectados hasta ya mucho después y hasta haber infectado a muchos más. Entonces, una chava de Fox News, que es, no me acuerdo cómo se llama porque su nombre está medio raro, se llama Laura Ingraham, algo así. Publicó un tweet en el cual decía que, o sea, en el cual citaba esta TED Talk y decía así como, es que aquí él sabe las cosas, o sea, él ya sabía que iba a pasar esta pandemia y como que algo raro hay ahí, ¿no? Entonces mucha gente le empezó a hacer más fama de lo que ya tenía y empezó a decir que, que rastrear digitalmente cada movimiento de los estadounidenses ha sido el sueño de los globalistas, así, siempre. Entonces, una crisis tal como la del coronavirus o una pandemia es la mejor vía para llegar a controlar a todos. Y dije, esto no tiene sentido. Sí. O sea, what? Pero ajá. Ajá. Entonces resulta... Es cuando en Los Simpson predecían, o sea, ajá. Ajá, ¿predecían qué? Pues no, salió como la teoría de que Los Simpson podían predecir el futuro, o sea, todo este rollo de que sus capítulos te decían qué es lo que iba a pasar, como que predijeron, no sé, el 9/11, pero pues cosas diferentes. Ajá. Sí, y bueno, o sea, hay quienes se lo creen fielmente y igual y sí, igual y no, la verdad yo no sé. Entonces, resulta que esta chava como que se la trae mucho contra Bill Gates, porque no sé, y dicen que... Bueno, Bill Gates habló en cierto momento sobre un certificado digital que decía si te habías vacunado contra el coronavirus o no. Ah, no más. Entonces la gente empezó a hacer sus conspiraciones de que te iban a implantar un chip con la vacuna para poder tener... Exacto. No es como que tengan control sobre ti. Wow. Pero sí tienen como un registro de todo lo que haces y quién eres y cuántos años tienes y, o sea, como absolutamente todo eso. De todos modos ya lo tienen. Desde que te haces tu cuenta de Google. Sí. Bueno, yo no sé. Igual en el SAT. El SAT sí me da miedo. Ay, no. Ajá. Entonces, cuando Bill Gates donó, creo que $250 millones, no sé, pero donó dinero para la investigación y para encontrar la cura del coronavirus. Y dijeron como, es que seguramente donó el dinero para que más adelante implanten un chip en la vacuna y él nos tenga como bajo un control. Bueno. Ajá. Y todo esto es para instaurar un nuevo sistema de castas basado en la identificación digital. What? Eso, ok. Todo por el tweet de una señora de Fox News. Todo iba bien hasta que dice lo de las castas. ¿De dónde salió lo de las castas? La gente se así... escucha como muy futurista, como cuando en las películas futuristas te identificas con un chip que tienes en la muñeca
Ujú. O Yo como quiero- en Matrix, que están conectados todos por la nuca. Pues si va a haber, si va a haber castas, yo quiero ser criollo Santa Patrás o algo así. Mi amor. Pero esto está raro porque Eso, igual, mero. o sea, lo del chip, digamos, entiendo que implantar el chip para tener como un rastreo, pero, o sea, ¿de dónde salió lo del chip, el control mental y el 5G que ves que mandan las cadenas las señales? No tengo la más mínima idea, pero en Estados Unidos se lo creen tan fielmente que han hecho varias Sí. marchas en los cuales tienen así pancartas que dice como Bill Gates, no queremos tus vacunas. Y dices así como, ¿qué? Y Bill Y Gates. su sombrerito de aluminio. Sí. No, pues mira, o sea, también en Estados Unidos vi una foto donde están protestando sin mascarillas, pues, que dicen, o sea, usando la frase esta de mi cuerpo, mi decisión, pero Ay, qué sobre las flojera con mascarillas que esos. dicen, es mi cuerpo y no me vas a obligar a ponerme una mascarilla. Y luego hubo una audiencia Sí. frente al Congreso en Estados Unidos donde van, o sea, personas y Ujú. dicen como, es que ustedes están violando mi derecho de religión y de libre expresión porque Dios nos dio el aliento y tú me estás haciendo usar un cubrebocas que me lo Sí, lo limpie". vi. Y es como, ¿qué les pasa a los gringos? Están locos. Nos estamos saliendo del tema. Sí. Ajá. Pero Bueno, bueno, yo... Regresando al tema. Ujú, No, Didi, adelante. sí. Sí, que regresando al tema, yo soy paranoico y pues se ha notado mucho en estos podcasts porque sí creo mucho en cosas como los fantasmas y así. Y lo que dijiste de la chica esta de Fox News que citó este rollo, hasta cierto punto me lo hubiese creído de no ser como dijimos, con el final que rematan. Sí, como de, ok, sí, Bill Gates lo dijo en 2015, tal vez estaba como planeando este rollo, shalala, shalala, pero de ahí le metieron lo del control mental y fue como, no, olvídalo. Y es Sí, que, así es. ¿sabes? Bueno, Sí. yo ahí siento que es Eso. una generalidad. O sea, no sé si han visto y si no, se las recomiendo, la película de Contagio, que creo que salió igual entre 2015 y 2017, no sé. Pero esa película es así, la pandemia de ahorita, casi punto por punto, ¿no? Se infecta por un murciélago, viene de China, llega a Estados Unidos, no sé qué, así, Sí, no puedes ir cierto. todo. Entonces son cosas muy generales que ya se veían venir. Y por ejemplo, Bill Gates dice en la TED Talk, así literalmente dice, la próxima pandemia va a ser por un virus tipo la gripa, probablemente del tipo coronavirus, o sea, del tipo corona. Así lo dijo hace 6 años, entonces por eso entiendo que mucha gente como que lo relacionó y dijo, este güey sabe cosas y no sé qué. Porque Pero, él lo creó. sí, porque él lo creó. Es como igual lo del VIH, no sé si sabían que existe una teoría conspirativa que el VIH es un virus de laboratorio creado por Estados Unidos para un control de población y que se infecten nada más las personas homosexuales, porque ves que existe yo creo que hasta nuestros días todavía existe el estereotipo de que solamente los homosexuales les puede dar VIH, lo cual es una babosada, pero así lo pensaban antes, y entonces decían, es que lo hicieron para que todos los que no se van a reproducir se mueran, y entonces solamente los que se pueden reproducir sobrevivan, y poblemos otra vez el mundo con americanos, con gringos. Qué Pues. Y es como, ¿what? ¿De dónde sacas eso? Pues supongo que al igual que mencionaste en el capítulo anterior de conspiraciones, que resulta de una manera de tener control bajo la situación que realmente pues no pueden tener control. Así es, o sea, y como de este querer decir, yo sé los datos que tú no sabes, y eso me hace como estar en control de la situación, y por eso yo decido no usar una mascarilla, porque yo ya sé que todo es un complot, pero tú no lo sabes porque estás ciego y te controla el gobierno y los reptilianos. Chale, oye, estas teorías conspirativas. Y eso es todo lo que he traído el día de hoy. No sé si ustedes tengan alguna otra. No, es bravísimo, 10 de 10. Está muy bueno. Me gustaron mucho los temas que trajiste. Sí, están muy padres, y además con esto pones la vara muy alta para los próximos invitados, porque estuvo... Janet, eres la siguiente. Sí, de una vez, Janet, si estás escuchando esto, prepárate, porque se viene el mes macabroso, entonces pues te toca. Qué buena onda. Pero, bueno, pues yo ya no tengo más contenido sobre conspiraciones, se me acabaron las conspiraciones, pero no sé si los demás, pero algo que creo que es importante decir es,
si se dan cuenta, las teorías conspirativas siempre parten de algo que tiene al menos un poquito de lógica. Y luego, como dice Raúl, se hace un teléfono descompuesto y acaban teniendo 1000 cosas, ¿no? Y por eso tenemos caballeros templarios Sí. con ojo, con retina de... La manzana del Edén. reptiliano, la manzana del Edén que protege el antipapa y todo esto patrocinado por Bill Gates y Brad Pitt para su nuevo shampoo. Sí, y Juno Podcast es parte. Sí, Juno Podcast Porque se divorció de Angelina Jolie. Sí, y se divorció de Angelina Jolie porque Angelina Jolie es masón. No quería usar el shampoo. Sí, y no usar el shampoo hace que tus ondas electromagnéticas sean más fácil de robar por los reptilianos, entonces tengan cuidado. Bien. Sí. No, bueno, pues entonces tomen agua y lávense las manos. Yo solo quiero agregar algo porque la verdad alguien de nuestros fans, por así decirlo, nos hizo un comentario bien bonito Sí, hace unos días y quería mandarle saludos a Ulises Husky. Si me estás escuchando y si llegaste hasta este punto después de tu maratón de los capítulos, saludos amigo, muchas gracias por escucharnos y gracias por escucharnos pues a todos, sí, a todos los que están llegando hasta acá y a todos los que nos escuchan cada vez que sacamos episodios. Sabemos que hemos tenido unos momentos donde no posteamos nada y así, pero le estamos echando ganas para traer invitados, para crear mejor contenido, entonces muchas gracias y ya saben. Gracias por invitarme. Sí, con todo gusto, en serio, estuvo muy muy bueno el episodio y yo creo que sí, sobre todo bueno, gracias a Diana por estar con nosotros. Ustedes. Entonces, si llegaron hasta esta parte del episodio, coméntenos en el canal de YouTube o en Instagram, en cualquiera de los posts, un cocodrilo. ¿Por qué un cocodrilo? ¿Por reptilianos? Pues reptilianos. O una lagartija. Una lagartija o un compás, cualquiera, el que nos comente el símbolo conspiracional más creativo. Le mandamos saludos porque no le podemos mandar nada más el próximo episodio. Vamos a dar un giveaway con una suscripción al Club Masón de Francia, entonces esténse atentos. Vale, pues bueno. Entonces esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a nuestra invitada especial Diana por acompañarnos. Oh, sí. Y Raúl, te dejo con lo tuyo. Recuerden nunca dejar de preguntarse cosas y nos vemos en el futuro.